Hola chicas, hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal vamos? Aquí nos encontramos, es un día nuevo, vamos a hacer una receta nueva y bueno, la voy a hacer enfocada que ya empezó a llegar el frío y ya empiezan las gripes, los constipados y bueno, cuando uno está así parece que le apetece tomar un caldín caliente de esto que te entone el cuerpo, que te pone a gusto. Un caldo sencillín, pero con muchas verduras y que va a sentar muy bien en días de frío, pues si os encontráis así un poco pachuchos como me encuentro yo hoy, que estoy así con la garganta de no se sabe qué manera. Así que nada, vamos a ello. Ya veréis qué fácil y qué rico sale. De mano yo voy a hacer el caldo solo, en lo que es el caldo básico. Y después de que ya esté el caldo hecho, pues voy a volver aquí y os voy a decir, bueno, pues para añadirle alguna cosa para que sea no solo caldo, sino como tipo consomé. Nada, añadirle 4 chorradas, pero bueno, después de que hagamos el caldo os voy a dar otros ingredientes para añadir. Mirad chicos, para nuestro caldo reconstituyente vamos a necesitar un par de cebollas, un par de ajopuerros enteros. Yo he hecho un par porque estos son muy finitos, pero si es gordo, con uno tenéis de sobra. Un par de zanahorias, un puñado de judías verdes. Esto es medio repollo que es chiquitín también. A ver, podéis echarlo entero, pero bueno, yo solo lo voy a echar la mitad. Un par de patatas. Vamos a echar un trozo de pollo. Un hueso, este es de rodilla, porque a mí me gusta porque los de rodilla suelen ser bastante gelatinosos, entonces a mí me gusta el hueso de rodilla. Que a vosotros os gusta más el hueso de caña o bueno, el que vosotros prefiráis, pues ese, de ternera, pero yo ya os digo, me gusta mucho el hueso de rodilla. Y un trocito de costilla de ternera que tengo por aquí, tal, que no voy a echar mucho porque bueno, aquí es más la verdura que otra cosa. Se necesita aceite de oliva, pero bueno, un chorretín de nada. Y yo voy a echar el concentrado que tengo hecho por ahí, que ya sabéis que yo lo he hecho ahora mismo a todo, pero que no tenéis concentrado, pues entonces nada, sal. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser lavar muy bien las verduras y pelar las cebollas y las patatas. Y en los frijoles o judías verdes lo que vamos a hacer va a ser quitarles las puntas, la de arriba y la de abajo, y quitarle esta telilla que tiene aquí. Esto con un pelador se quita muy bien. Entonces vamos a ello. El ajo puerro lo voy a echar entero y verdadero. Ya veis que finito es. Entonces lo primero que tienes que hacer es quitarle estos pelillos de aquí. Y lo verde también lo vamos a echar. Entonces lo que hay que hacer es pegarle un corte a la mitad y limpiar esto muy bien, porque siempre suele traer, el ajo puerro siempre suele traer tierra. Entonces esto hay que limpiarlo debajo del grifo muy bien. Una vez que lo tenemos todo lavado y pelado, entonces lo que vamos a hacer va a ser trocearlo. ¿Por qué? Porque yo después de hacer el caldo para la sopa voy a aprovechar las verduras y me imagino que vosotros pues también la aprovecharéis, la verdura, no lo vais a tirar. Entonces voy a trocearlo para hacer puré. Entonces voy a trocearlo todo en trozos pequeños porque si no ya sabéis que el ajo puerro, si hacéis un puré y tiene ajo puerro, os saldrían hilos. Entonces eso, vamos a trocearlo todo, salvo la cebolla, que la voy a partir a la mitad porque os voy a decir lo que voy a hacer con ella. Ya tenemos todas las verduras troceadas. Lo dicho, si vosotros no tenéis pensado hacer un puré con ellas, siempre las podéis echar enteras. Yo las he hecho troceadas más que nada por lo que os decía del puerro, de que el puerro, si haces el puré con él entero, siempre terminan saliendo hilos. ¿Que no queréis hacer puré? Pues bueno, con esto podéis hacer unas croquetas de verduras. Por probar, nunca se sabe, a lo mejor salen estupendas. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero bueno, como se hace concretas con todo, pues también se podría hacer con esto. Yo creo que la mejor opción es eso. Una vez que se haga el caldo, esto pues lo podéis, si no, sacar y aderezar con un chorrito de aceite de oliva y comerlo así, o si no, pues eso, hacer un puré con ello, que es lo que yo voy a hacer. Entonces, bueno,
Tenemos todas las verduras troceadas, salvo la cebolla que está partida a la mitad. Entonces las verduras vamos a echarla en la cazuela. Yo voy a hacerlo primero, esto lo voy a hacer en la olla express. La primera parte lo voy a hacer en la olla express. Ya tenemos nuestras verduras en el recipiente de la olla express. Ahora vamos a dejarlo aparte para hacer la siguiente elaboración. Ponemos una sartén antiadherente en el fuego y le echamos un chorrín, pero lo que es una gota de aceite. Y con un pincel hacemos esto. Aunque si es antiadherente, no vais a tener problema, aunque no le echéis ni una sola gota de aceite. Pero bueno, yo voy a echarle eso, una gotina de aceite, como podéis ver, con el pincel. Lo extiendo bien. Y ahora lo que vamos a hacer es poner las cebollas boca abajo, así. Y vamos a darle calor, pero bueno, para que las cebollas se vayan haciendo un poco. Ya os diré cómo van a quedar. Ya os lo enseño cuando estén hechas. He tenido las cebollas pues como unos 5 minutos a fuego más bien bajo, lo tengo al 4. Y mirad, esto es como quiero que se queden. ¿Veis? Que se quedan doraditas y a la vez tostadas. Así es como quiero que queden las cebollas. Entonces ahora lo vamos a apagar y lo vamos a meter con el resto de las verduras. La cebolla la podéis meter sin trocear, porque ya sabéis que esto luego van a salir las capas, con lo cual no hay ningún problema. Y esto le da un sabor maravilloso al caldo. ¿Veis? Solo están, pues eso, un poco tostadas. ¿Veis? En la misma sartén y tal cual está, echamos otro chorretín, ahora un poco más grande, de aceite. Y volvemos a hacer la misma operación de antes. Con el pincel lo esparcemos bien. Y aquí vamos a dorar un poco la carne y el hueso. A ver, esta receta era para echar también jamón, pero yo no tenía jamón. No hueso de jamón, sino jamón. ¿Por qué no hueso? Porque el hueso normalmente tiene más sebo, más grasa, y entonces le da demasiado sabor, y yo no quiero que le dé tanto sabor. Entonces, bueno, si queréis echarle jamón, sin problema. Entonces, bueno, volvemos a repetir la misma historia. Ponéis el fuego no muy alto y ponemos el hueso. Mirad, la costilla de ternera es poco porque a mí me gusta más el sabor de las verduras. Entonces, bueno, lo ponemos así y dejamos que se dore un poco. Y cuando esté un poco dorado, lo echamos con las verduras. Una vez que se vaya dorando un poco, pues lo vais sacando. Tened en cuenta que no se va a dorar todo igual, porque no es lo mismo estos trozos pequeñajos de pollo que este grande, o que el hueso. Entonces, según veáis que ya se va quitando el color rojizo de la sangre, pues lo vais sacando. Una vez que lo tenemos ya dorado del todo, pues nada, lo echamos en nuestra cazuela y lo único que nos queda es añadirle agua. Eso que eché de aceite es todo el aceite que vais a echar en esta sopa. Ahora lo que tenéis que hacer es cubrirlo de agua. Echar agua abundante, porque eso es lo que va a hacer la sopa. Y también necesitamos un poco para hacer el puré. Entonces vamos a cubrirlo de agua. Para esta cantidad yo he echado 2 litros de agua. Y ahora lo que vamos a echar es el sal o el concentrado. Yo en este caso voy a echar el concentrado. Una cucharadita para adentro. Y luego, cuando ya esté todo listo, pues vamos a ver cómo está de sal y entonces le echaremos o más, o si no tenéis esto, pues en lo que es el sal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner la olla a cocer. Una olla express es esto. Entonces tenemos que tenerlo cociendo 15 minutos desde que sube el pitorro. A ver, esto también se puede hacer en cámara lenta, o sea, en una cazuela, chuchú, chuchú, chuchú. Si tenéis mucho tiempo y no tenéis problema, pues lo hacéis así. Yo de mano lo voy a poner 15 minutos en la olla express desde que sube el pitorro. Y una vez que ha quitado la presión, pues volvemos. Mirad, chicos, lo he tenido 20 minutos en la olla express. Y eso lo hice ayer. Como estaba algo constipada y todavía estoy, pues entonces lo dejé. Y ahora por la mañana lo que voy a hacer va a ser ponerlo así con la tapa abierta a que hierva, pero con la tapa abierta. Lo vamos a tener para que el caldo quede un poquitín más gordo, como un cuarto de hora, 20 minutos.
Lo hemos tenido como media hora cociendo con la tapa abierta y ya veis que ya ha bajado de volumen. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo que se enfríe, porque aunque no le echamos nada de aceite, ya veis que tiene como una capita por aquí de aceite. Entonces vamos a esperar a que se enfríe y cuando se enfríe le vamos a quitar la grasa y vamos a colar el caldo. Vamos a poner el caldo para un lado, vamos a sacar la carne para otro, el perro está ladrando, y las verduras para otro. Pero bueno, eso cuando esté ya frío y podamos quitar la grasa. Ya he sacado la carne y entonces ahora lo que vamos a hacer es con un colador grande pues pasar el líquido para un lado y dejar las verduras en el otro. Pues por un lado tenemos un maravilloso caldo y por otro lado las verduras cocidas. Y aparte tenemos algo de carne. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, esta carne la vamos a desmenuzar y la vamos a echar aquí. Le vamos a echar un poquito de caldo y ya tenemos un puré. El caldo pues lo podéis tomar así tal cual, lo podéis tomar con unos fideos o lo podéis tomar pues con un poco de huevo cocido y unos costrones de pan. Eso ya como vosotros veáis. Yo ahora, como tengo este catarro, pues lo voy a tomar así, tal cual. Lo que tenéis que hacer también es mirar a ver cómo está de sal, porque este está un poco soso. Entonces, siempre podéis echar o más o sal o más concentrado de esto que tengo yo aquí, bueno, que este ya está acabado, que ya lo tengo pues, en otro vídeo más atrás. Pero bueno, de todas formas, eso, probarlo primero. Antes no pude quitar la grasa que tenía el caldo, porque como estaban todas las verduras, ahora a la hora de quitar la grasa, marchaba también la verdura. Entonces ahora lo que voy a hacer es esto, que está limpio el caldo, solo es caldo, lo voy a meter a la nevera y cuando críe la costra, que es la grasa que queda por encima, se la quito.